Este tema, el tema laboral de trabajo, con Fernando Segarra, él es abogado del estudio Uralix, ¿no? Y especialista en Derecho Laboral. Doctor Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Valeria, muy buenas tardes. A ver, en principio, se habla mucho de que en nuestro país existen distintos regímenes, ¿no? laborales. ¿Cuántos hay a nivel nacional? En realidad, para el sector empresa, hablamos de tres regímenes conocidos, que es el régimen de microempresa, el régimen de pequeña empresa y el régimen general. Aparte de ellos tenemos los regímenes especiales, como es el régimen agrario, el régimen de construcción civil, por citar algunos. Ahora, hay un tema acá muy interesante porque probablemente muchos trabajadores, la mayoría de ellos, doctor, usted entenderá que están laborando en el sector informal. ¿Qué derechos fundamentales debería tener un trabajador en estos momentos, en pleno 2023? El tema que tocas, Valeria, es muy importante porque nosotros somos un país que lamentablemente, lejos de bajar la informalidad, la hemos crecido. Hasta antes de la pandemia, el 70% de la economía, de la población económicamente activa, era informal. Después de la pandemia, según el Organismo Internacional para el Trabajo, la OIT, estima que llevamos casi al 75%. O sea, hemos incrementado, ocupando el segundo país de informalidad en Latinoamérica, solamente ganados por el país de Bolivia. O sea, la tasa de informalidad es altísima y eso evidentemente afecta a lo que es el derecho del trabajador. ¿Qué significa eso? Que un trabajador informal no tiene una protección legal contra el derecho al trabajo directamente. ¿Ejemplos? ¿O a qué se refiere? Por ejemplo, no tiene los beneficios sociales que por ley le deben corresponder, ¿no? Si está en un régimen general, por ejemplo, le correspondería gratificaciones, le correspondería compensación por tipo de servicios, vacaciones de 30 días de descanso y además una protección para la seguridad social. O sea, ante un accidente podría acudir a salud y también tener el fondo provisional, ya sea privado o público. Es decir, tiene una cobertura para él y para su familia, en tanto que la esposa, conviviente o concubina y sus hijos tienen acceso también a la red de seguridad social. Entonces, hay una protección muy grande para el trabajador cuando éste está formalizado. Lamentablemente, en nuestro país ocurre lo contrario. Muchas personas están sin un contrato de trabajo. Y si bien es cierto, este no tiene que ser necesariamente formalizado, sí tiene que tener una inscripción por parte del empleador ante lo que es el plámete de registro. Cuando tenemos trabajadores que siendo una actividad de prestación de servicios con una remuneración bajo subordinación, deberíamos tener un trabajador en planilla. Pero ¿qué hacen muchas veces las personas por desconocimiento o ahorrarse costos? Los pone con recibos electrónicos de locación de servicios o en algunos casos ni siquiera lo ponen en nada. Y el empleador cuando solamente activa sus sensores, cuando ocurre un accidente de trabajo. Que lo hemos visto. Exactamente, o cuando hay una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Ahora, justamente usted hablaba del tema de contratos y demás. ¿Hay varios tipos de contratos en nuestro país? ¿Contratos laborales me refiero? ¿O hay solamente uno? El artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que se presume un contrato de trabajo con el simple consentimiento de las partes. Si yo tengo un horario de trabajo, yo recibo órdenes, yo percibo una remuneración, yo estoy en una relación laboral, así no haya firmado ningún contrato. Los contratos son verbales, no necesariamente son escritos y firmados. Corresponde al empleador darle la formalidad si así lo desea. Pero el simple hecho de no desearlo, el que yo ya trabaje contigo de lunes a viernes o de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde o 8 a 2 de la tarde, yo ya estoy en un contrato de trabajo y tengo derechos laborales que se adquieren, de acuerdo a la Constitución, una protección constitucional a partir de los 3 meses de trabajo. Ahora, usted nos ha comentado que pues, un trabajador formal goza de ciertos beneficios, ¿no? CTS, vacaciones pagadas, licencias, en caso de repente una mujer tenga un proceso de embarazo, de paternidad, en caso de repente el papá. Pero un trabajador informal, doctor Segarra, ¿no tiene ningún tipo de protección laboral? ¿O es que a pesar de trabajar en la informalidad debería contar con cierta protección? ¿O cómo es allí la figura? Lamentablemente no tiene ninguna protección a menos que haga una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quien de oficio inmediatamente puede verificar si es que esta persona está siendo inscrita ante la autoridad respectiva para que tenga sus derechos laborales reconocidos por ley. Lamentablemente esto se hace cuando, repito, ocurre un accidente o cuando el trabajador denuncia
cuando ella renuncia y pide sus derechos laborales y de pronto en ese momento surge todo un conflicto de relación jurídica laboral. En este caso, y lo quiero llevar dentro del escenario, del espectro laboral, pero a otra arista, ¿cuáles son los derechos laborales que debería tener una persona, por ejemplo, con discapacidad? En el Perú, hace ya buenos años se implementó una ley que obliga a los empleadores del sector público y privado a tener una cuota de porcentaje de contratación de trabajadores con discapacidad. ¿Cuánto es la cuota? El 5 es el 0.5% en promedio, para que tiene una obligación del empleador de contratar por una cierta cantidad de trabajadores. Pero en la práctica, si bien es cierto esta ley se ha ido implementando, también es cierto de que muchas veces los empleadores no toman porque hay que adecuar las instalaciones de acuerdo a la excepción de esa persona, de ese trabajador con discapacidad. Por eso es que Defensa Civil, por ejemplo, exige la colocación de rampas para discapacitados que no puedan desplazarse o colocar algún sistema complementario para que pueda movilizarse el trabajador. Una buena alternativa a esto ha sido la famosa ley de teletrabajo, que permite que la persona que tenga estas deficiencias o excepcionalidades pueda desde su casa realizar un trabajo, ya sea puro, tiempo completo, o ya sea parcial, con solamente presencia de algunos días al centro laboral. Ahora, hay otro tema solamente para cerrar. ¿Cómo es, por ejemplo, los derechos laborales, doctor Segarra, en el régimen agrario? Aquellas personas, mujeres, varones que trabajan en el campo. El régimen agrario permite un pago de las personas que trabajan para evitar el famoso trabajo a destajo, permite el pago semanal de sus actividades y protege todos los beneficios sociales que ya deben ser pagados, no en acumulación, a diferencia de los regímenes normales donde, por ejemplo, la gratificación o la CTS pueden estar en periodos determinados. A ellos se les pide que se les calcule el monto para que se les pague íntegramente esto de manera semanal, quincenal o mensual según pacten. Clarísimo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Fernando Segarra, abogado del estudio Yuralex y especialista también en Derecho Laboral, un poco explicándonos cómo es que funciona este mercado laboral a nivel nacional. Pausa.